O sea, cuando alguien dice, necesitamos una iglesia unida, ¿qué está diciendo? ¿Acaso hay otra clase de iglesia que la iglesia unida? Es que los hermanos no están unidos, a lo mejor no son cristianos, a lo mejor por eso no están unidos, no han entendido el evangelio, no han entendido la vocación, no han entendido que deben llevar el mismo yugo. Cuando entendamos eso vamos a estar unidos, hermano, muy unidos. Somos miembros del cuerpo, somos piedras del edificio, somos sarmientos de la vid, somos hijos y hermanos en la misma familia, somos ovejas del mismo rebaño y somos ciudadanos del mismo reino. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Parezcanse a papá. Si de verdad ahora son miembros de esta familia, parezcanse a papá. Imiten su carácter. En esta familia así hacemos las cosas, como marca papá Dios. Estamos llamados a la santidad. Cuando hablamos de la iglesia, lo acabamos de decir, lo que caracteriza a la iglesia es su santidad. Lo que caracterizaba al pueblo de Israel era su santidad, o eso debió caracterizarlos. Santos seréis porque yo soy santo, dice el Señor. Efesios 4, del 1 al 17, nos habla también de algunas cosas que debemos tener en consideración. Versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Despiquemos un poquito este pasajito. Primero que nada, Pablo dice, ustedes tienen una vocación. Ustedes fueron llamados. Esa vocación y ese llamado tienen su raíz en estas palabras griegas, ¿verdad? Kalesis, vocación, llamado. Kaleo. Y de ahí viene eclesia, ¿verdad? Los llamados, los convocados. La Biblia habla mucho en términos de vocación. El primer sermón de la iglesia primitiva hablaba de un llamado. Hechos 2:39, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces Pablo dice, hermanos, guarden la unidad en el vínculo del amor, la esperanza, el Espíritu Santo, la verdad, como es digno de su llamado, como es digno de su vocación. Y Pedro lo hizo así también, dijo, hermanos, ustedes están llamados, a todos cuantos el Señor llame, hagan caso a esto. ¿Qué nos une? Este cuerpo de creyentes llamado a santidad está unido por el mismo llamado. Recibimos el mismo llamado, la misma vocación, salir de las tinieblas, venir a la luz, dejar el pecado, venir a la santidad. Así es que ya estamos unidos. Sé que es muy común hablar así, ¿no? ¿Cómo hago que mi iglesia esté unida? Eso no te toca a ti, ¿ok? Tú no unes a la iglesia, la une el Señor con su Espíritu, con su palabra. Si eso no los une, cualquier otra cosa no lo hará. Puedes intentarlo, muchos lo intentan, pero no lo va a lograr. No se pueden fabricar iglesias, ¿te das cuenta? ¿En dónde radica esta unidad? No solo que tenemos un llamado, dice Pablo, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación.
Ahora, ¿dónde hemos visto esta analogía? Cuerpo, espíritu. Desde la creación del hombre, ¿no? Dios forma un cuerpo y sopla aliento de vida. ¿Y qué es la iglesia? ¿No es acaso el nuevo hombre? Fíjate que esos versículos que hablan del nuevo hombre, a veces los tomamos de manera individual, ¿no? Yo soy un nuevo hombre, ¿no? En los términos en que hablan los apóstoles, el nuevo hombre creado según Dios en justicia y verdad es la iglesia. Un nuevo hombre, un nuevo cuerpo. O sea, la iglesia debes imaginarla como un gran cuerpo del cual todos somos miembros. ¿Y quién conformó a este cuerpo? ¿Quién le dio forma a este cuerpo? Dios. ¿Y quién sopla su espíritu sobre este cuerpo? Dios. Este cuerpo por eso es el nuevo cuerpo. A diferencia del primer Adán que cayó y fue corrompido, la iglesia es establecida en estos términos, donde Cristo, según Efesios 5:23, es la cabeza de la iglesia es su cuerpo y Él es su Salvador. Y donde Efesios mismo celebra, Efesios 2, 1 al 5, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces nos une no solo el mismo llamado a la santidad y a creer en Cristo Jesús, sino que incluso nos une la misma naturaleza. Habiendo estado nosotros muertos, viviendo en la carne, haciendo la voluntad del príncipe de las tinieblas, siguiendo la corriente del mundo, el Señor empieza a conformar. Piensa en otra vez la labor de un alfarero, moldear un cuerpo, pero no tiene vida y entonces sopla su espíritu sobre este cuerpo. En eso estamos unidos, hermanos. Tenemos una misma naturaleza, una nueva naturaleza, porque el que está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuál es esa naturaleza? La espiritual, ya no la carnal. ¿Qué nos puede unir más que eso? Sino el hecho de que tenemos vida por el Espíritu de Dios y somos un cuerpo en Él. Efesios 4, 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Aunque parece que son tres cosas diferentes, en realidad creo que tienen implicaciones para el mismo asunto. ¿Qué implica tener un mismo Señor? Pues que rendimos cuentas a la misma autoridad. John Piper, John MacArthur, J.I. Packer, R.C. Sproul y usted cuando egrese de aquí y sea pastor, rinden cuentas al mismo Señor. Puritanos, bautistas, nazarenos, presbiterianos, rendimos cuentas al mismo Señor. Eso nos une. Un Señor, una fe. Ahora, cuando hablamos de fe, creo que el énfasis es la obediencia, porque la fe es evidente en las obras de obediencia. Un bautismo. ¿Qué es bautizo? Sello del pacto, ¿verdad? Apartamiento para algo, pertenencia. Un Señor, eso tenemos. Un Señor, una autoridad. Y este Señor dice, no basta con que me digas Señor. No solo me tienes que decir Señor. Mateo 7:21, tienes que hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tienes que someterte a mi autoridad. Una fe. Y Santiago capítulo 2 del 20 al 22 nos recuerda, me encantan las traducciones actuales, ¿no? Palabra de Dios para todos. No seas tonto. La fe sin hechos no sirve de nada. ¿Sabes por qué? Abraham consiguió aprobación de Dios por medio de sus hechos cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar. La fe de Abraham iba de la mano de sus hechos. Su fe se perfeccionó por lo que hizo. Tú dices que tienes fe. Qué bueno, pero también los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. Muéstrame tu fe por tus obras. Un Señor al cual te debes someter. Una fe que por cierto debe ser evidente en buenas obras. Un bautismo que te sella como miembro
de la comunidad del pacto. Todo aquel que cree en Cristo Jesús está llamado a bautizarse, según Hechos 2:38. Bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. ¿Te das cuenta que eso implica propiedad? Cuando tú quieres decir que algo es tu propiedad, le imprimes tu nombre, ¿no? No tocar, es mío. Es lo que pasó con nuestro bautismo. Fuimos sellados hasta el día de la redención. Así es que el bautismo implica pertenencia, ¿sí? Un Señor, una fe, un bautismo implica que nos rendimos al mismo Señor, que rendimos obediencia en la misma fe y que fuimos bautizados para pertenecer al mismo pueblo y al mismo Señor. En una palabra, estamos hablando de sometimiento, siempre sometimiento. Y podríamos decir en ese sentido que lo que nos une es el mismo yugo, ¿ok? Mismo yugo. ¿Qué tenemos? Una misma vocación, llamados a ser santos, una misma naturaleza, nuevas criaturas por el Espíritu Santo que nos ha sido dado y el nuevo cuerpo que conformamos ahora en Cristo, y el mismo yugo, bajo la autoridad, en obediencia y pertenencia a Cristo. Es lo que dijo Jesús, ¿verdad? En Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros. Sí, suena esclavitud, ¿no? Sí, porque es esclavitud. Pero tú decides si quieres ser esclavo del pecado o quieres ser esclavo de Cristo. Que la esclavitud tenía cierta honorabilidad también en su contexto antiguo, ¿verdad? Tú podías hasta presumir de quién eras esclavo si tu amo era honorable. Sí, tal como ahora también, ¿no? Puedes decir que... ¿Se acuerdan de esa película? El mayordomo, ¿han visto esa película? El lavaplatos, ¿no? El limpia zapatos. Sí, pero en la Casa Blanca. Ya quisieran muchos ese empleo, ¿no? Sí, esos somos. Mayordomos bajo el yugo de Cristo, pero es el Rey de Reyes, así es que es un alto honor ser sus siervos. Somos una familia en Cristo, ¿sí? Y por eso cuando hablamos de unidad, hermanos, para la iglesia como algo que tenemos que buscar, como si no lo tuviésemos ya, hay que tener cuidado porque son redundancias. O sea, cuando alguien dice, necesitamos una iglesia unida, ¿qué está diciendo? ¿Acaso hay otra clase de iglesia que la iglesia unida? Es que los hermanos no están unidos, a lo mejor no son cristianos. A lo mejor por eso no están unidos, no han entendido el evangelio, no han entendido la vocación, no han entendido que deben llevar el mismo yugo. Cuando entendamos eso vamos a estar unidos, hermano, muy unidos. Fuera de eso nada nos puede unir. Hablar de una iglesia unida es como hablar de helados fríos. ¿Acaso hay otros? O sea, lo quiere caliente, lo quiere frío. No existe eso. Un helado es un helado. Efesios 5 del 1 al 20 nos habla en esos términos también. No tenemos tiempo para hablar mucho de Efesios 5 del 1 al 20, pero vamos con algunos versículos, ¿ok? Algunos versículos. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Parezcanse a papá. Si de verdad ahora son miembros de esta familia, parezcanse a papá. Imiten su carácter. En esta familia así hacemos las cosas, como marca papá Dios, que es concordante con lo que decía Efesios 4:6, ¿no? Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cuántas veces nos tienen que recordar los papás? Los que tienen hermanos saben de esto. Cuando te empiezas a pelear con tu hermano, mamá te dice, hey, acuérdense que son hermanos. No te puedes pelear con tu hermano. Lo que los une es mayor que sus tontas discusiones. Sí, es eso. Tendremos diferencias en lo periférico, pero somos miembros de la misma familia. En Cristo Jesús somos esta familia. Y claro, cuando surgen diferencias tenemos que
resolverlas como Dios manda. Y claro, si somos hijos de nuestro Padre Dios, debemos ser semejantes a Él en su carácter, por supuesto. Pero en esta familia, entonces, en Cristo, somos una misma familia. Ahora mira el llamamiento de Efesios 5, 3 al 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Si esta familia busca la santidad, ¿no? Hay cosas que aquí no hacemos, hay cosas que aquí no nos gustan. Eso es lo bonito de un hogar, ¿sabes? Por eso el hogar es el núcleo donde comienza a enseñarse el pacto. Porque nuestros hijos deben entender eso. En esta casa hacemos las cosas diferente al mundo, hijo. Y en la iglesia, que es una gran casa, una gran familia, lo hacemos diferente. Nosotros estamos buscando otra cosa, perfeccionar la santidad. Mañana hablaremos de los apóstoles y profetas y estos que Dios nos ha dado para la iglesia. Pero Efesios 4, del 12 al 13 dice que nos han sido dados todos los dones de Dios a fin de perfeccionar a los santos. Nota cuánto hace énfasis la Biblia en santidad. ¿Qué es perfeccionar a los santos? Ya es santo, pero tiene que llegar todavía a la plenitud. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo contrario sería recibir la exhortación que hacen los apóstoles también, ¿no? Ya debiesen ser grandes, hermanos, pero muchos todavía andan con comida para bebés. Deberíamos madurar. La madurez. Avanzamos hacia la misma meta. Misma familia, misma meta. ¿Cuál es esa meta? Ser santos. Perfeccionar la santidad. A fin de perfeccionar a los santos, dice Efesios 4:12, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Piedras vivas que todavía tienen que ser añadidas a este edificio. Ministerio, hacer discípulos. Antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Andad como hijos de luz, y la luz en las tinieblas resplandece. ¿Sí? Por eso nosotros, según las palabras de Primera de Pedro 2:9, somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Ese es el ministerio de la iglesia. Ayer hablábamos de los 3 ministerios, ¿no? El ministerio a Dios en la alabanza, en el culto. El ministerio a los santos por la palabra, exhortación, amonestación. El ministerio al mundo por la proclamación del evangelio. Pero no nos van a creer. No vamos a ser de verdad influyentes en este mundo si somos iguales al mundo. El poder de la iglesia está en que es luz. Se nos encargó esta misma misión, ser luz en las tinieblas. Así es que necesitamos entender que ya estamos bastante unidos. Conformamos la misma familia, tenemos la misma meta, que es la santidad. Tenemos el mismo ministerio o la misma misión, que es hacer discípulos y proclamar a Cristo. Ahora, ¿por qué esto no es suficiente, hermanos, para que la iglesia esté enjundiosa, radiante, decir, oigan, hay mucho por hacer todavía? Esta temporada de pandemia incluso vino a bajar mucho los ánimos en muchos sectores, ¿no? Así como que ya pareciera que hasta muchos están pensando que la iglesia está en crisis. Repito, hermanos, la iglesia nunca está en crisis. Quisiera que en verdad nos apropiásemos de esa realidad. La iglesia nunca está en crisis. No hay posibilidad de que la iglesia esté en crisis. Si la iglesia es sostenida por Cristo, si las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, la iglesia no está en crisis. Pero mucha gente se ha ido, pero no medimos el éxito por la gente que asiste. Pero dejaron de ofrendar, pero no medimos el éxito por las finanzas. ¿En qué medimos el éxito de la iglesia? Una cosa: si persevera, si prevalece, si brilla, está bien. Y esa iglesia permanece hasta el día de hoy. Claro, sí hay lugar para rogar a Dios por un avivamiento. Sí podemos decir,
que hay épocas en que la luz de la iglesia parece que es muy tenue. Nunca se apagará por completo. Pero hay veces que la iglesia parece no brillar mucho. Por eso tenemos que apropiarnos de las exhortaciones. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Nos une, a fin de cuentas, la misma pasión. Esa palabra es importante. La misma pasión. ¿Cómo era? Misma familia, misma meta, mismo ministerio, misma pasión. Ok, cerremos con esto. No significa que será fácil mantener la unidad. No se crea ni se destruye, pero sí se mantiene la unidad de la iglesia. 4 actitudes fundamentales, importantes para mantener la unidad. Efesios 4, del 1 al 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ojo, con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué necesitamos? Humildad y mansedumbre. ¿Por qué humildad? Bueno, has leído cuando Pablo dice que nadie piense de sí demasiado, sino que piense de sí con cordura, no mirando por lo suyo propio, sino también por lo de los demás, que nadie se estime mejor que los demás. Cuando nos apropiemos de humildad, dejaremos de vernos como los que incluso le hicimos un favor a la iglesia por unirnos a ella. La idea es, yo no merecía estar en esta comunidad. Yo soy un schlaguache, ¿no? Extranjero advenedizo, indeseable. Que me hayan dejado entrar a esta comunidad, que me hayan llamado a esta comunidad, es un gran privilegio. Humildad, no hay nada de qué presumir, no hay nada de qué alardear. Y mansedumbre. ¿Por qué mansedumbre? Mansedumbre tiene que ver con obediencia, someternos. Si somos miembros de este pueblo del pacto, hemos de vivir en sometimiento. En ello guardaremos gran parte de la unidad. ¿Ok? Y miren, hermanitos, conforme ustedes vayan teniendo más influencia en la iglesia, necesitarán pedirle a Dios más humildad. ¿Conoces gente que de pronto se volvió pastor y se le subieron los aires, los humos, y lo perdimos? ¿En serio? Conozco gente que le tienes que decir pastor, así hasta se ponen en Facebook, pastor. No digo que esté mal darte a conocer por tu vocación, ¿no? Pero hay quienes lo ven como un logro en su vida. Y hay de aquel que teniendo esa actitud lo nombren presidente de algo, porque así se presentan. No es cuento, así se presentan. Fulano de tal, presidente de tal lugar. Muy bien. Qué padre. Mucha humildad. No se supone que nosotros somos los importantes en esta comunidad. Cualquiera podría ser presidente, cualquiera podría ser ministro, cualquiera podría ser pastor también. Es un honor conferido, pero no algo de lo cual podamos alardear. Tolerancia. No tolerancia como lo dicta hoy la cultura, que es básicamente que nadie tiene la verdad porque eso es intolerante. No. Sino del soportarnos con paciencia, con toda humildad y mansedumbre, Efesios 4:2, soportándoos con paciencia. ¿Qué concepto tendrá Pablo de la unidad? Que dice, van a tener que soportarse. ¿Te das cuenta? No es uniformidad, no es igualitarismo, es unidad fundamental y habrá cosas en las que nos soportaremos.
¿Sí? Estoy consciente que por mis convicciones algún miembro, compañero del presbiterio me tiene que soportar. Y en el consistorio, no sé si les han contado, pero a veces se arma el pleito, pues nos tenemos que soportar. Y en la iglesia, a pesar de nuestras diferencias, que son ridículas la verdad, considerando que lo que nos une es más grande que lo que nos podría separar, es ridículo hablar de diferencias, pues nos soportamos. Eso haces con tu esposa, ¿no? O a los casados. ¿No haces eso con tu esposa, Patatuchi? Está aprendiendo el hermano Beto a hacer eso, soportar, ¿verdad, hermano Beto? ¿Cuánto tiempo lleva de casado? Pobrecito, hermano. Está en luna. Digo pobrecito porque se está dando cuenta de las cosas como son. Soportar. O sea, un montón de defectos que le descubres a la persona. Y dices, ay, vamos otra vez a soportar. Ah, también el hermano Aarón está casado. También la hermana está casada, ¿verdad? Un montón de casados hay aquí. Es soportar. Ay, no se crean que la otra persona no los tiene que soportar. O sea, no es un estuche de monerías, ¿eh? O sea, hermanos, eso me ayuda en verdad. Cuando eres pastor, la gente te idealiza, piensa que eres muy buena gente, ¿no? Entonces, cuando tú tratas con otros hermanos, ay, hermanos, te chulean, te echan flores. Llego a mi casa y mi esposita tiene, entre otras cosas, la meta de traerme a la realidad. No se siente muy sabroso que digamos, pero es muy útil, muy, muy útil. Que no se te suba el ego, que no pienses que eres la gran cosa. No eres nada sin Cristo. Y tenemos que soportarnos. ¿Qué más da? Lo que nos une es más grande que lo que nos puede separar. Así es que perseveramos y aguantamos. Hay cosas que no van a cambiar. Hay cosas que dije, mira, esta mujer con la que me casé, así va a ser hasta el final. A menos que Dios haga una gran transformación. Pero son cosas mínimas. No, yo amo a mi esposa, de verdad. Son cosas mínimas. Cosas mínimas. Ella hace lo mismo al principio, ¿no? Al principio, tú sabes, ¿no? El regaño. Eso, ya se dio por vencida conmigo en algunas cosas, Martita. Ya ni me lo dice, ya sabe. Así va a ser. Así va a ser. No soportamos. Porque lo que nos une es más grande que eso. Entonces, ¿para qué andas armando pleitos? ¿Para qué andas armando divisiones? Por aquello que se puede soportar. Son cosas mínimas. Funciona en el matrimonio, funciona en la iglesia. Y perseverancia. Sí, así dice, ¿no? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos unos a otros, con toda paciencia. Pero acuérdense que paciencia no es crúzate de brazos y espera que se resuelva todo. Paciencia es perseverancia. Es manos a la obra. ¿Ok? Y bueno, ustedes tendrán que en casa estudiar estas analogías. Analogías de armonía. Son básicas. Somos miembros del cuerpo. Somos piedras del edificio. Somos sarmientos de la vid. Somos hijos y hermanos en la misma familia. Somos ovejas del mismo rebaño. Y somos ciudadanos del mismo reino. Son las analogías que usa la Biblia para referirse al cuerpo del Señor, al pueblo del pacto. Entonces esta iglesia, la iglesia es la congregación de santos que en humildad y tolerancia se mantiene unida como un solo cuerpo en Cristo, sin que nadita pueda destruir o usurpar el vínculo de armonía y hermandad espiritual que ya gozan. La iglesia ya está unida, nada la puede unir más, hermanos. Nos toca mantener esa unidad en humildad, mansedumbre, tolerancia y perseverancia. Vamos a orar. Gracias, Señor, por redimirnos y por hacernos una sola familia
Gracias, Padre, porque nos diste el gran privilegio de conocer tu verdad, salir de las tinieblas a tu luz, Padre. Concédenos apropiarnos de esta identidad de pueblo y rebaño tuyo, cumplir con las expectativas que tienes de tu pueblo. Obra en nosotros todo lo bueno y santo para que nos hagas aptos en toda buena obra, y que, Padre, nos veamos así, como un rebaño bendecido, necesitado, dependiente de ti, pero afortunado en que tú nos acompañes y dirijas en todo y a pesar de todo, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida